Luke, hay algo que Obi-Wan jamás te dijo. ¿Qué? ¿Vas a decirme que eres mi padre? No, solo te recuerdo que ya va a comenzar Soñadores de Letras. ¿Ah? ¿Por Promo Estéreo? Sí, en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Soñadores de letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. La mejor receta para la novela policíaca es que el detective no debe saber nunca más que el lector. Agatha Christie. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Orbe Promo, si gustan bajar la app. Esta se encuentra en la Play Store de Google. En la producción tenemos a nuestro querido amigo Eric, a quien saludamos y agradecemos todo su apoyo en este programa. Gracias también a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco de la gran escritora británica Agatha Christie y además tendremos la visita en cabina de nuestro querido amigo, nuestro hermano Itzihuape Escalera, con quien platicaremos sobre cuentos patriotas. En la música estamos escuchando La Liberación de Rugerio, esta ópera compuesta por Francesca Caccini, quien nació un 18 de septiembre de 1587, una gran cantante, laudista, compositora y maestra de música. Su padre fue su maestro de música, era compositor, Giulio Caccini, que era empleado de la familia Medici. Francesca Caccini fue la primera mujer en escribir una ópera, justamente la que estamos escuchando, o por lo menos es la ópera conocida más antigua escrita por una mujer. Posiblemente hubo alguna otra, pero pues no hay pruebas. Todas las mujeres que escribían música pues no eran apoyadas. De hecho, Francesca Caccini escribió 15 o 16 óperas, pero solamente se conserva esta. Las demás ya se perdieron en el tiempo. Escribió mucha música para teatro, música incidental para teatro, sobre todo para un joven poeta que se llamaba Miguel Ángel Buonarroti, nada más el sobrino nieto del gran Miguel Ángel. Escribió muchísima música sacra también, de las pocas compositoras que fueron publicadas, pero bueno, tristemente de sus óperas solamente sobrevivió esta, que se puso en escena solamente 2 veces. En Florencia, cuando fue un príncipe polaco de visita, se la presentaron, le gustó tanto que cuando regresó a Polonia pidió que la pusieran. Y pues bueno, es de lo poco que tenemos de una gran compositora. Otro ejemplo de grandes mujeres compositoras, los platicábamos, Nanieri Mozart, la hermana de
de Wolfgang Amadeus Mozart, que de niños tocaban juntos y eran una maravilla. Y era una gran compositora, pero no se tiene ninguna de sus obras hoy en día. Cuando Nanieri Mozart cumplió 15 años, pues la casaron y apoyó mucho a su hermano, pero sus obras se perdieron, lamentablemente. En las efemérides, un 15 de septiembre de 1789, nace James Fenimore Cooper, un gran escritor estadounidense. Escribió muchas novelas de aventuras. Su obra más conocida es El último de los mohicanos. Un 15 de septiembre de 1890 nace Agatha Mary Clarissa Miller, mejor conocida como Agatha Christie, una gran escritora británica de novelas policíacas, de suspenso, de misterio. Fueron 66 novelas policíacas, 6 novelas románticas, que algunos les llaman novelas rosa, quién sabe por qué. Algunas obras de teatro, la más conocida es La ratonera, se ha puesto en escena algunas veces aquí en México. Ella trabajó como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Su primer esposo, de apellido Christie, adoptó ese apellido. Después tuvo algunos problemas de pareja. Hay una anécdota que estacionó su carro en la carretera, bueno, aparentando un accidente según ella, y ella se fue, pues desapareció por lo menos 2 semanas o semana y media, y la encontraron en un hotel. Se había registrado con el nombre de la amante de su esposo, y pues aparentemente sufría amnesia. Entonces, pues bueno, muy curioso muy misterioso ese evento, muy sospechoso, ¿no? Muy preparado, muy Así digno de Agatha. Así es. Bueno, su segundo marido, Max Malloman, era arqueólogo y le llamaban arqueólogo bíblico. Entonces iba a Egipto, iba a Medio Oriente, estuvo en Mesopotamia, en Irak, bueno, Mesopotamia, Irak es lo mismo, perdón, buscando algunas reliquias, etcétera, ¿no? Pero esto hizo que ella viajara mucho acompañando a su esposo, y tiene varias novelas ambientadas en Egipto y en Mesopotamia, ¿no? La más conocida quizás sea Muerte en el Nilo, la otra es Asesinato en Mesopotamia, ¿no? Pues nada más 4,000 millones de copias vendidas. Ya quisiera yo vender el 0.01% de lo que ella vendió, ¿no? Ha sido traducida por lo menos a 103 idiomas. Fue nombrada dama del Imperio Británico, comendadora, no recuerdo el nombre del título que tiene, pero es así como los hombres son caballeros, ella es dama Lady, comendadora, algo así, Lady, ¿no? Entonces es Lady Agatha Christie, exactamente. En vez del su esposo sí fue Sir Max Malloman. Pues tiene personajes que hicieron se hicieron película y todo, ¿no? Hercule Poirot, muy muy conocido. Ella confiesa que está inspirado en Sherlock Holmes y en este otro personaje de Edgar Allan Poe, que se me fue el nombre. El investigador, se me va. Qué mala memoria, perdón. Bueno, supuestamente Hercule Poirot es un ex policía belga que habla francés, por eso es Poirot, porque es Poirot, que se va a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial como refugiado y ayuda en investigaciones a Scotland Yard y todo lo demás, ¿no? Y tiene otro personaje femenino, Miss Marple. Si recuerdan aquella serie ochentera, La reportera del crimen, en inglés era Murder, She Wrote, Angela Lansbury. Ella era el personaje Fletcher. ¡Ay, qué mala memoria! ¿Angela Fletcher era el personaje? Ok.
Gracias. Está inspirado justamente en este personaje de Agatha Christie, Miss Marple. Y bueno, la reina de las novelas de suspenso, ¿no? Policíacas. Espléndida y además de prolija. Escribía hasta que, bueno, causó pasión, la siguieron, tenían muchísimos seguidores. Sus libros fueron abundantes, todos esperaban el siguiente libro, el siguiente capítulo. Sí. El de Hercule Poirot son fabulosos, hasta que de repente ya le sucedió, yo creo que lo mismo que al autor de Sherlock Holmes. Ya dijo, ya tengo que terminar. Más famoso que yo. Sí, Fabuloso. Sherlock Holmes creo que es más famoso que Arthur Conan Doyle, ¿no? Curiosamente, pero bueno. Seguimos con las efemérides. 15 de septiembre de 1914 nace Adolfo Bioy Casares, un gran escritor argentino. Su obra más conocida es La invención de Morel, es fenomenal. 15 de septiembre de 1977 nace Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana. Tiene muchos libros, pero hay uno en especial que me gusta bastante. Se llama Todos deberíamos ser feministas. Nada más para darle lo que hablábamos de Francesca Caccini, o sea, darle el valor del trabajo a la persona que lo hace sin importar su sexo. 16 de septiembre de 1851 nace Emilia Pardo Bazán, periodista y novelista española, su obra más conocida, Los pasos de Ulloa. 16 de septiembre de 1888 nace Franz Emil Cilampa, un gran escritor finlandés, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1939. Su novela más conocida es Santa Miseria. 17 de septiembre de 1580 nace Francisco Gómez de Quevedo, literato español del siglo de oro. Su obra más conocida, Historia de la vida del buscón llamado Pablos. 18 de septiembre de 1750 nace Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo, poeta, fabulista y dramaturgo español. Todos hemos escuchado El burro flautista o la fábula de La liebre y la tortuga, ¿no? 18 de septiembre de 1941 nace Michael Hartnett, un gran poeta irlandés que comenzó escribiendo en inglés, pero terminó escribiendo en gaélico. Su obra más conocida es La anatomía de un cliché, pero es todavía más conocida por las Gypsy Ballads. Él tradujo El romancero gitano de Federico García Lorca al inglés, las Gypsy Ballads. 19 de septiembre de 1908 nace Mika Waltari, escritor finlandés. Su obra más conocida es Sinoé el egipcio. 20 de septiembre de 1878 nace Upton Sinclair, escritor estadounidense. Su obra más conocida, Los dientes del dragón. 20 de septiembre de 1948 nace George Raymond Richard Martin, un gran escritor estadounidense, también es guionista. Sus obras más conocidas son las 7 novelas, no sé si ya sacó la 8ª, de Canción de Hielo y Fuego, que es el argumento, en esas están basadas la serie de Game of Thrones. 21 de septiembre de 1866 nace Herbert George Wells, un gran narrador, periodista, ensayista británico. Híjole, ¿cuál será su obra más conocida? La isla del Doctor Moreau, El hombre invisible, La máquina del tiempo. El hombre invisible. O La guerra de los mundos. Híjole, imposible decir cuál sea la más conocida. 21 de septiembre de 1918 nace Juan José Arreola, un gran escritor mexicano. Su obra más conocida, El confabulario. Y 21 de septiembre de 1947 nace Stephen King, gran escritor estadounidense de novelas de terror. Muy criticado por ser comercial, pero pues eso qué le importa, ¿no? O sea, la gente que le gusta el terror, ahí están. Igual, ¿cuál sería su obra más conocida? Las llevadas al cine, eso, El resplandor, Cementerio de mascotas.
Pues, Eso. 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 Bueno. Pues bueno, mi querido amigo el Chihuahua, qué gusto tenerte mi nuevamente querido aquí, Héctor. un honor tenerte aquí. Un placer, y mira nada más que día tan señalado de tantísimos sucesos, afortunados, desafortunados, atropellados. Bueno, en las efemérides solamente digo los nacimientos, porque si pongo también las muertes y otros sucesos relevantes, nos vamos de largo. pues tendríamos que hacer otro programa, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero estoy muy contento, muchísimas gracias a todo el auditorio, a todos los espectadores de esta fabuloso programa. Y fíjense ustedes que tengo un montón de cosas que platicar pasando las fechas patrias. A mí uno de los materiales que más me gusta de la expresión humana es la recopilación de sucesos históricos, pero no solamente sucesos históricos. A mí en la escuela me mataba de aburrimiento y de angustia la historia, porque era la memorización sistemática de fechas, lugares y personajes, y se acabó. Estatuarios enormes y llenos de impecabilidad. Ajá. Yo recuerdo, y creo que ya lo he dicho aquí, yo estaba en primaria, no sé si en tercero o cuarto, y en el libro de historia, justamente en estas fechas, el título, ya eran a color esos libros de historia, entonces no era, o si era donde estaba la patria, no me acuerdo en la portada. Si somos de la misma rodada, yo creo dieron que un sí. paso brusco hacia otro tipo de ilustración. Por ahí de tercer año, yo creo, y ya eran ilustraciones a color, y recuerdo que decía Miguel Hidalgo rompió las cadenas de la esclavitud, y salía un tipo hiperfornido, decía, este sí le gana a Superman, obviamente con el torso desnudo, pero musculoso, con 2 cadenas que había roto. Decía, no, este güey sí está. Es de un mural de Orozco, me parece, así. Pero Bien. dije, no es Por el posible. poder de Grayskull. Algo así, ¿no? algo Un así, rollo ¿no? así. Y bueno, yo de niño como fantasía decía, ¡ay, qué bárbaro, este sí! Y él fue el que liberó a México. No, pues claro que es un héroe, ¿no? Pero bueno, ahí están las cosas, los asegúnes. Después, yo como cuentacuentos, descubrí que bajando de la forma estatuaria a todos los personajes, no se les pierde el respeto, pero sí se encuentra el lado humano. Claro. Falibles, Claro. arriesgados, metiendo la pata, siendo insoportables, siendo lujuriosos, siendo danzarines, bailarines, tocadores del violincito como Hidalgo, que ¿Cuántos le fascinaba. hijos se supone que tuvo Hidalgo? Me parece que 4, ¿no? Entre ellos, una hija muy mencionada, no sé si Josefa, que la tuvo con una mujer allá en Colima, cuando de repente los de la universidad le dijeron, ya, quítate para allá, vete para allá, vete, mucho, muy lejos. Y entonces enamoróse, porque en esa época no era poco común. La gente estudiaba, para ¿cómo se llama en los lugares donde estudian para sacerdotes? El seminario. El seminario, porque era o seminario o escuela de derecho o ejército. O armas. No había mucho más que hacer. Entonces, ¿quién con esa sed de conocimiento, con esa sed de investigación, en una época en la que apuntaba el pensamiento liberal, podía desarrollarse mejor que en el seminario, donde estaban todos los libros ocultos, semiocultos, claro, prohibidos, no prohibidos?
había que estudiar, bueno, pues el seminario era, ¿no? Entonces Hidalgo fue más que un buen sacerdote, pues un buen estudiante, porque tenía lo suyo, le gustaba la fiesta, le gustaban las mujeres, le gustaba tocar el violín, le gustaba bailar. Se contaba de que era de lo más bailarín. En otras épocas bastantes décadas más adelante, igual que Juárez, que se gastaba un par de cacles. Dicen que Juárez era muy Era buen bailarín. Y bailaba desde que anochecía hasta que amanecía. Ajá. Hasta que lo sacaban del salón de baile. Entonces, bueno, bajando del pedestal, con todo respeto, viéndolo a los ojos, que es difícil ver a los ojos a Hidalgo así como imaginárnoslo plenamente, porque la imagen de Hidalgo no es una imagen certera de su rostro. Porque no hay un retrato certero de su rostro, solamente hay una pequeña figurita en la que dicen que ese era el rostro de Hidalgo, y los cuadros lo van chuleando, le van cambiando, lo van peinando, le van poniendo, le van quitando, y en fin, y ahí está. Pero bueno, Hidalgo fue Hidalgo con todo, y luego también encontré que en los sucesos, detrás de los sucesos señalados, habían otras cuestiones que pueden ser anécdotas, chismes, cuentos, maledicencias, cosas lenguaraces, cosas de burla, de mala política, o simplemente por pasar el tiempo. Y esta época menudeaba en eso. ¿Por qué? Porque había que poner o bien o mal, o... Ese es un punto que a mí no me agrada mucho. Aunque los héroes de la independencia, bueno, y toda la historia de México, aunque muchos sean fabricados, los historiadores o los enaltecen o los rebajan. Pocos los toman como seres humanos tal cual. Tal cual. Y muchos de los datos históricos que pudieran ser muy valiosos de la vida cotidiana, que los registros que hay de la vida cotidiana en el virreinato es riquísima, es maravillosa, es excelente. Bueno, lo ocultan todo en aras en los libros de texto gratuito que yo leí en mi niñez, de ponerlo... ¿Qué leímos? Pues simplemente como el héroe que no solamente inició la lucha de independencia, sino como si ya hubiera sido lograda la independencia en 1810. Bueno, claro. Y ahí les va, porque resulta que ya entrados al río, ya metidos al río que nos lleve la corriente, encontré hace muchos años, me pidieron una serie de cuentos y anécdotas de esa época, unos libros muy interesantes que hablaban en pro, en contra, uno de Paco Ignacio Taibo que se llamaba Hidalgo y sus amigos, que también me pareció muy interesante, como anecdotario, como invención, como recopilación de chismes, como lo que sea. Me llamó mucho la atención y le agarré mucho jugo. Pero aclaro, yo soy cuentacuentos, queridos amigos, amigas, calabazas, chilacayotes que nos acompañamos. Yo no soy historiador, soy cuentacuentos y como tal lo cuento. Como una invención, o como un decir, o como una anécdota, como una posibilidad, entreverada entre esas cosas de la certeza, ¿sí? Pues resulta que en 1810, y de repente la corregidora estaba que no le calentaba el sol. Estaba encerrada en su cuarto a 3 vueltas de llave, y la llave desde luego estaba fuera de su cuarto.
ay, Dios mío, ¿qué va a hacer de nosotros? Decía doña Josefita, que siempre nos la imaginábamos de chonguito, muy recatada y de perfil. Ha de ser muy cansado andar siempre de perfil, ¿no? Por las monedas de 5 centavos, ¿no? Ándale, el quintito, sí, el quinto. La Josefita, la que luego decían, ay, pues es que me sabe la boca a cobre, pues era de la Josefita, de las que gastábamos para comprar chicles motitas en la tienda, ¿no? Pues resulta que, ay, ¿qué va a hacer? Doña Josefita andaba para arriba y para abajo, no hallaba qué hacer, y miraba por esas puertas que poseían la entrada de la llave bastante grande porque era forjada a mano. Veía para allá y no pasaba nadie, y de repente se le prende el foco, agarra la zapatilla y empieza a dar unos carambazos en el piso, porque ella estaba en la planta superior de la casa de su señor corregidor, su marido. Pam, 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 pam. Los pisos eran de duela, supongo yo. Eran de duela o de baldosa, pero siempre había posibilidad, y si no había, pues a ver qué haces, tú tienes que salir. Claro. Así sea, yo vivo en un multifamiliar y estoy seguro de que el vecino me recordará a mi progenitora el día que a las 12 de la noche yo abra y cierra el closet de mi cuarto y me quite los zapatos. Así que de que se escucha, se escucha. Total, ahí tienen ustedes gente que nos acompaña, que empieza a dar zapatazos y sube alguien. Y dicen, díganle a Allende que hemos sido descubiertos. Lo dice por el ojo de la cerradura. ¿Qué diablos pasó? Los cacharon, Pues pero en la movida. Resulta, señoras y señores, que todo comenzó con esas agradables ágapes fraternos. Los descubrieron, pero no la... En los que la casa del corregidor de Querétaro, oh my dog, resulta que en la época, el corregidor de Querétaro, Don Nachito, me parece, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Miguel. Pero bueno, tenía que viajar mucho a la ciudad, ¿no? Se reunían en Querétaro y reunían a lo más granado de las personas interesantes, al señor cura, al barbero, al carpintero, al abogado, al licenciado, etcétera, en una época en la que la ilustración hacía gala, que se traían a escondidas los libros, parte de las enciclopedias, parte del pensamiento de Rousseau, parte del pensamiento de Montesquieu, parte del pensamiento, y empezaban a discutir y a hablar y a tomar un jerecito y a tomar una copa de vino y a bailar. Y había un cura, Miguel Hidalgo y Costilla, que le gustaba tocar el violín y se armaba el guateque chévere. Y una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra, total. Y a la independencia. ¡Viva México! Entonces resulta que Ignacio Allende de repente empieza, el general, muy estudiado en las armas, que tenía una puntería de Apache porque había estudiado para ser artillero sensacional. Empieza, se dicen las malas lenguas, los decires, yo soy cuentacuentos, les digo, se dicen las malas lenguas que empezó a ver con buenos ojos a doña Josefita, y Josefita empezó a ver con buenos ojos a Allende, y aquellos ojos empezaron a cruzarse, a aproximarse, y aquellos ojos pasaron a la palabra y la palabra a la acción. Hidalgo no, si sabía algo era callaba, de fondo, callaba por ahí. Y entonces resulta, se dice que empezó todo ese movimiento de organizar el inicio de inicio más de la lucha de independencia, porque en Valladolid en
1809 ya había sido sofocada una rebelión, la rebelión de Valladolid, el que fue apresado, Primo de Sí, Verdad, desde etcétera. 1690 Con el Córdoba, con Yanga. Con Desde Yanga, ahí que hizo una comenzaron comunidad, claro. Muy interesante la historia Muy de Yanga. interesante también. Algún día O sea, no platicaremos. eran los últimos. No fueron. Este movimiento independentista fue largo, con diferentes episodios, con diferentes intentos. No fue así, la guerra de la independencia, viva México y ya, tan. No, fue intentos repetidos. Pues resulta que empezaron a organizarse y habían quedado muy en secreto, porque también el corregidor estaba en el ajo. De hecho, aquí en la Ciudad de México, aquí en la capital de la Nueva España, se reunían en una forma muy fraterna, en la calle de las Ratas, que ahora es entre Bolívar y Chile. Allá donde se hacen trajes de novias, pues ahí. Había un lugar donde se reunían, ahí iban a viajar, aquí venían a enterarse de las novedades, a platicar, a enriquecerse en el pensamiento liberal, y luego se iban a Querétaro, y luego se iban a Guanajuato. Pues en fin, así estaban las cosas, y habían quedado de que el movimiento de independencia iniciaría en noviembre, ¿sí? Perdón, ¿sí buscaban la independencia? ¿O solamente buscaban alejarse del mal gobierno de Pepe Botella y dejar a Fernando VII como rey? Dos cosas que saco en claro de tanta cosa turbia, porque es un merequetengue, es un masacote, viene a todo dar. Buenos chismes. Pues mira, resulta que la independencia ya estaba casi por dada, Sí. porque no era negocio. No era negocio. La bola de rufianes que tenían en la corte de España eran unos gastalones. El oro que se supone que había, y la plata que se supone que fue extraída de nuestro continente rumbo a España, no fue tal. Mucho se quedó aquí. Lo vemos en las iglesias, en los templos, en los colegios, en los negocios, en el intercambio de comercio con Manila. En fin, todo era muchísimo más próspero esta parte de la Nueva España y el Perú que España misma. Entonces resulta que ya casi estaba dado, pero ¿qué diablos hacer si yo que soy clérigo, que soy cura, no puedo acceder a ser cardenal? ¿Por qué? Porque debo ser español continental. Español, ¿cómo le llaman? Sí, español. Si yo, que soy militar, como Nachito Allende, pues no puedo llegar a ser general de división, sino que está todo supeditado a lo que digan los españoles. Claro. Entonces, vamos a buscar la independencia y punto. Y además, por otro lado, la ocupación francesa de España influyó muchísimo. La palabra México no existía todavía. No, como tal. Existía el México indígena. Era Nueva España, y aquí era la ciudad de México, pero como ciudad. Lo otro estaban por allá, otras provincias, otras tierras. Pero resulta que ese hervidero de ideas y de planificación se les coló la noticia. ¡Changos! Pues llegan a Querétaro muchísimos militares. El corregidor se vio comprometido porque era una persona con un puesto administrativo de Querétaro, en cuya casa se haría todo el merequetengo y todo el guateque que podía hacer. Y luego se da cuenta
de que su preciosa Josefita le estaba haciendo de chivo los tamales. No, pero ha de haber pensado, o la puerta se ha achicado o yo he crecido, porque aquella cornamenta tremenda, bueno, le decían el reno, ¿no? No, qué barbaridad. Entonces, muy indignado, cuentan unos que muy indignado, agarró a su esposa y la metió en el cuarto, o en sus habitaciones, porque muy de la época era dormir aparte y luego visitarse de vez en vez, tan de vez en vez que terminaron con 13, me parece, ¿no? 13 hijos. En fin, seguidito. Otros dicen que llegaron los militares, entonces el otro, muy mortificado, encerró a su esposa para que no la notaran. Pero el cuento dice que fue porque le cacharon en la movida con Nachito. Entonces allí tienen, dando zapatazos a doña Josefita, y hablando y viendo por el portillo de a ver si se acercaba a alguien. Finalmente uno de los criados escuchó los taconazos, el zapatazo se le conoce, subió rápidamente a la habitación, muy a escondidas, a las chitalascayando, como decía mi madre, y entonces, ¿qué puedo hacer, su merced? Dígale a Ignacio que hemos sido descubiertos. Han sido descubiertos. Corre hacia las caballerizas, monta el primer cuaco y allá va, taca, 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 hasta San Miguel el Grande. Taca, 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 de tan tacata que reventó el caballo y no llegó. Hijo, no, pues ya pasaba el tiempo y otra vez a dar zapatazos, a ver quién, y se acercó otro criado. Y díganle al general Ignacio que hemos sido descubiertos. Tan fácil que hubiera sido eso de díganle a Nachito, papacito, mi amor, que nos cayeron en la maroma. No, hemos sido descubiertos. Y allá va, cuentan que otro criado agarró un cuaco y allá va, tacatán, 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 tacatán. Ay. Pero se entretuvo en una charreada a medio camino, se emborrachó, le valió gorro el queso y ya no llegó tampoco. Hasta la tercera, que díganle al general que hemos sido descubiertos y allá va, tactán, 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 tactán. Y sí llegó con las nalgas como de mandril, coloradas y todas peladas, pero llegó, desmontó, corrió y le dijo a Allende, general, dice la corregidora que han sido descubiertos. ¿Qué iba a pensar el otro? ¿Nos cayeron en la maroma? No, el movimiento de independencia, señoras y señores. El movimiento de independencia. ¿Qué vamos a hacer? Nos cayeron. Esto iba a ser para noviembre, pues resulta que nada. Ahí vamos. Y fue cuando resulta que le informa a Hidalgo y le dice su paternidad, Miguel, cuate, hermano, fraterno, ¿qué crees? Que nos cayeron. Y en la madrugada del 16 mandó al cojo, ¿cómo se llamaba un criado al que le apodaban el cojo, a que tocara las campanas mientras se reunían todos los vendedores del tianguis que estaban llegando para el tianguis, y proclamó el grito de lo que se conoce como independencia a la voz de muere el mal gobierno, pero no se refería a la de Fernando VII, sino al de José Bonaparte, que era el que había ocupado España, y le dijo a Allende, no nos queda más que ir a coger gachupines. Y ahí empezó el guateque. Se supone que el grito fue viva Fernando VII y murió el mal gobierno. Uh-huh. Se dice. ¿Los campesinos sabían quién era Fernando VII? Yo creo que no.
Yo creo que no. Pero, ni siquiera hay un registro fidedigno del famoso grito. Ni siquiera hubo un grito de independencia así como tal, sino de inicio de... Tomó el estandarte la Virgen de Guadalupe. Ah, sí, en Atotonilco. En Atotonilco, que cuenta Paco Ignacio Taibo, que no era aquel estandarte vaporoso y ligero, en realidad sí era una tela, pero Paco Ignacio Taibo II lo pone como un tablón que quitaron allá de una de las partes de la iglesia y ahí lo andaban cargando, que pesaba como mula, con perdón de la Virgen, pero que pesaba el condenado tablón, y lo llevaban en unas andas, de tal forma que cuenta también Paco que cuando Allende quería llevar una avanzadilla para investigar cómo estaba el campo, de repente lo paran de las bridas del caballo y le dicen: ¿a dónde va, mi general? Usted no va delante de la Virgen, porque la Virgen va primero. y ahí empezó todo el guacteque, que si le hubieran dicho: oigan, díganle a Nachito, y así cerrando un ojo para los que nos están escuchando, díganle a Nachito que sea más discreto, porque ya mi marido sospecha. Total, son criados, son gente fiel, leal, que le importa un cacahuate serenado, a lo que hubiera sido. Saben. Claro, pues ahí están para servir y para llevar. Oigan, ¿qué van a tomar? Otra almohadita, les cambio las sábanas o algo. Van a querer que les caliente el jacuzzi. Pero no se dice tan a lo pelado, nos han descubierto, porque entonces todo se precipitó. Y me hubiera gustado mucho contarles de Epigmenio González, el primer armero de la insurgencia. Un tipo que después de que muchos pedían piedad y compasión y delataban, y otros corrían y otros sí se unían, Epigmenio fue apresado, no cantó como querían que cantara. Cuando el ejército, el último bastión de españoles se refugió en San Juan de Ulúa, allá lo llevaron preso después de años, y luego cuando salieron los españoles de San Juan de Ulúa, se lo llevaron a Manila, Filipinas, del otro lado del mar, por el amor de Dios. Y ya cuando reconocieron el gobierno independiente de México, le dijeron: bueno, ya vete. Después de añísimos, llegó a Querétaro diciendo: pues yo quiero ser reconocido como padre de la patria también. No, Allende, Hidalgo, Morelos, Aldama, esos son los padres de la patria. Usted ni lo conocemos. Y hay una humilde inscripción: Epigmenio González, en una esquinita del Ángel de la Victoria o Ángel de la Independencia. Qué triste. Bueno, hay de los personajes que yo admiro de la Independencia, por supuesto, Morelos, uh-huh, y la gran Leona Vicaria. Y Gertrudis Bocanegra también, personas que estaban... Voy a investigarla, pero no la conozco. Pues una paisana mía de Pátzcuaro, que también apoyó, que también andaba pues parando oreja, porque muchos de los movimientos no reconocidos, porque no son gestas de guerra, no son gestas heroicas así muy rumbosas, estaban en las mujeres que ponían su dinero, su plata, su escucha, sus contactos. Sí. Pasaban información, como a través del tiempo, hasta debajo de la falda llevaban machetes. Y después fue apresada como insurgente y fue fusilada en Pátzcuaro. Personas Gertrudis que pasan. Bocanegra. Gertrudis Bocanegra. Vaya, son personas que no son tan lucientes y rumbosas
y más de escándalo que de veras, como la Güera Rodríguez, que todo el mundo conoce a Güera Rodríguez. En ocasiones son las personas más valiosas. Uh-huh. Y hay que darles nombre. Exacto. Que se reconozca su nombre. Hay que darles nombre, lugar, fecha, rostro y también personalidad, humanidad. Porque mira, nadie estudió para ser fusilado. ¡Ay! Llegó Claro. Hidalgo con el certificado de yo estudié primero de fusilamiento. ¡No! La vida no es así, mi querido hermano. Claro. No es así, querido radioescuchas de Facebook. ¿Qué será? Visualizadores. ¿Facebookeros? Facebookeros. La vida no es chata. Hay desde luego grandes gestas, muchas regadas, como Hidalgo, que Dios mío, de repente se le subió a la cabeza todo e hizo un descompolinche. En Guanajuato fue una verdadera debacle. La masacre que hicieron en la Alhóndiga de Granaditas fue terrible. Fue terrible, pero, innecesaria, espantosa. Pero creo que tenemos que hablar de eso en otra ocasión. Pues sí, pues. Tristemente, Eric ya nos dijo que este programa tenemos que despedirlo. Y muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Mi querido hermano, Todos. de verdad, un gusto Un tenerte placer, aquí. gracias a todos. Ya estamos planeando para el próximo mes. Ya. Un miércoles del próximo mes va a estar muy buenos esos cuentos. Bien a todo dar. Gracias. Pues gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. No se desconecten. A continuación, una emisión más de La Locura Night Show con La Lux. Y para cerrar el programa, dejaremos canciones en la voz de Richard Marx, un gran cantante estadounidense. Nació un 16 de septiembre de 1963. En los 80 se trasladó a Los Ángeles, donde trabajó con Lionel Richie, que fue quien le dio la oportunidad de cantar. Y pues tuvo un gran éxito en el 87 con la canción de Right Here Waiting for You. Bueno, espero que las disfruten. Y recuerden, amigos, que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't
you see it, baby? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I wonder how we can survive this romance. But in the end, if I'm with you, I'll take the chance. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you.
Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.